Consulta legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había... Consulta legal, buenos días, lo escuchamos. Es que ella estuvo casada y tiene 2 hijas. Estoy llamando porque es que queríamos mudar. Consulta legal. Buenos días, es para preguntar a ver si me podrían ayudar. Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán Fernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Como repetimos, todos los jueves, casi como un mantra, es la universidad mejor ranqueada, la número 1 de Costa Rica, de acuerdo con este prestigioso ranking de Quaccarelli Simmons, y es además la número 1 también de Centroamérica. Y por si fuera poco, ha sido también destacada como la número 1 del Caribe, de acuerdo con este prestigioso ranking de Quaccarelli Simmons, que además la ha destacado como la mejor posicionada también en el ranking latinoamericano, ocupando la posición número 16. ¿Y por qué mencionamos nosotros esto? Bueno, porque siempre es importante saber y tener claro el lugar que ocupa la Universidad de Costa Rica en nuestras vidas, no solamente en las vidas de aquellas personas que ejercemos algún tipo de rol, podríamos decir protagónico, como docentes. Hoy inclusive nos acompaña también un docente de esta casa de estudios, o también como estudiantes o como investigadores. Es decir, la universidad tiene diferentes dependencias y diferentes ámbitos muy importantes, pero es necesario que nosotros entendamos también el rol que tiene para la vida de todos los ciudadanos, y no solamente para los ciudadanos costarricenses. Nos hemos dado cuenta de diferentes actividades, diferentes aspectos y diferentes investigaciones que realiza la universidad que tienen un impacto fuera de nuestras fronteras. Por eso, evitemos que el nombre de la Universidad de Costa Rica sea tomado al azar o que sea trivializado en las discusiones políticas, y entendamos ese rol fundamental que tiene en nuestra sociedad. Este es un programa que está dedicado con mucho cariño para todas y todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y en general para todas y todos los estudiantes de nuestro país, todas las personas que quieren dar un paso más, que quieren ir un poquito más allá y que están en esta carrera por ser mejores, por profesionalizarse. Para todas esas personas está dedicado este programa. Y adicionalmente extendemos también esta dedicación para todas aquellas y todos aquellos colegas que se mantienen viva esa curiosidad y el compromiso de seguir aprendiendo junto a los especialistas que nos acompañan cada uno de los jueves de este año. Y en general a todo nuestro público, a todas las personas que nos brindan su atención todas las semanas con el único propósito de instruirse y mantenerse informados en temas normativos, regulatorios y de realidad nacional. Hoy es martes 18 de noviembre, estamos grabando nuestro programa dada la cortesía que nos ha dado nuestro invitado, y estamos saliendo en vivo, para toda Costa Rica y para todo el mundo libre. Todas las personas que tengan acceso a una conexión a internet nos pueden escuchar, y estamos saliendo desde las radios UCR en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, y nos pueden escuchar no solamente a través de la 870, sino también a través del Facebook Live y el canal de YouTube de la 870 AM. Los invito para que sigan atentamente nuestras transmisiones y nuestras programaciones, y adicionalmente algunas personas que me consultan regularmente sobre la posibilidad de escuchar programas anteriores, les recordamos que en la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica contamos con un repositorio donde están conservados todos los programas desde el año 2024 y hasta la fecha. Así que si se pierden uno de los programas, no se preocupen, pueden ir al final de la tarde en una manera un poco más reposada, después del ajetreo diario, a revisar
todos nuestros programas. Le envío un saludo muy especial también a todas las personas, a todos los radioescuchas que nos siguen, no solamente en Costa Rica, sino que hemos recibido también referencias y personas que nos dicen que nos escuchan desde otras jurisdicciones, desde otros países, en Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, donde tenemos muchísimos amigos y amigas, en México, Argentina, Alemania, Francia, y como decimos todos los jueves, vamos a seguir trabajando hasta llegar, aunque sea simbólicamente, hasta Santa Fe de Tierra Firme, Macondo y a Comala. Un agradecimiento muy especial a don Anthony Alfaro, que es el productor de nuestro programa, a don Adrián Brenes y a Sebastián Torres, que nos asisten en los controles todas las semanas, y es gracias a ellos que llegamos hasta donde ustedes se encuentran todos los jueves con este espacio de análisis y conversación jurídica. Muy bien, vamos manos a la obra. Hoy abrimos un espacio para analizar con serenidad y con profundidad el momento que vive Costa Rica a las puertas de las elecciones del 2026. El país enfrenta una serie de desafíos acumulados, podemos decir, institucionales, económicos, sociales y éticos, que exigen una mirada crítica, pero también una visión constructiva. ¿Estamos leyendo adecuadamente los síntomas del malestar nacional? ¿Hemos diagnosticado con claridad qué funciona, qué no y qué reformas son impostergables? En este programa buscamos precisamente eso, una radiografía honesta del país y un debate serio sobre las rutas posibles para recuperar el rumbo y fortalecer nuestra democracia. Para ello contamos con un invitado excepcional, don Rolando Araya Monge, y conversaremos sobre cómo interpretar este momento histórico, cuáles son los problemas estructurales que arrastramos y sobre todo qué soluciones pueden abrir un horizonte de esperanza de cara a las elecciones del 2026. Es el momento de hablar con franqueza sobre el país que somos y sobre todo el país que aún podemos ser. Ahora bien, ¿quién es don Rolando Araya Monge? Para aquellos que tal vez no lo conocen, es un ingeniero químico, político y pensador costarricense con más de 5 décadas de trayectoria en la vida pública. Ha sido diputado, ejecutivo municipal de San José, ministro de Obras Públicas y Transportes, secretario general y posteriormente presidente del Partido Liberación Nacional, así como candidato presidencial. Su carrera combina técnica y política marcada por una visión socialdemócrata propia de la tradición monjista arayista y enriquecida por su participación internacional como vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente de la COPAL. Además, se ha destacado como conferencista, académico y consultor en temas de desarrollo, energía y medio ambiente. De hecho, ahora que conversábamos antes de entrar al aire, viene justamente de dictar su clase en la Universidad de Costa Rica, y a lo largo de su vida pública, don Rolando ha buscado repensar el rumbo del país desde perspectivas innovadoras, incluso defendiendo lo que denomina un socialismo cuántico y promoviendo debates sobre sostenibilidad, ética política y modelos de desarrollo. Ha sido una voz crítica en momentos clave del país, como la discusión nacional sobre el Tratado de Libre Comercio, y continúa aportando reflexiones sobre el futuro de Costa Rica y América Latina. Hoy nos acompaña justamente para conversar sobre su visión del país, la evolución del sistema político y los retos que enfrenta nuestra sociedad en un mundo en rápida transformación. Qué mejor invitado para abrir una conversación profunda sobre el presente y el futuro de nuestro país. Don Rolando, muchas gracias por acompañarnos esta tarde que inicia, y yo sé que tiene actividades que le congestionan su agenda, así que aprecio mucho que haya venido a compartir conmigo y sobre todo con nuestros radioescuchas. No, con mucho gusto, Ignacio. También le agradezco su invitación. Me llama la atención que un programa absolutamente jurídico, legal, inviten a un ingeniero. yo creo que, bueno, vamos a ver, el derecho es una profesión que se ve transversalizada por muchas otras profesiones, por muchas otras actividades. Y además tengo que ser muy franco, cuando nosotros hacemos únicamente programas en donde tenemos invitados, abogados, en rigor, terminan siendo muy aburridos. Yo prefiero también nutrirlo con otras voces y con otras visiones. Yo sí intento de ser abogado también. Sí. En el segundo año, cuando yo ingresé a la universidad, yo llevé una carga muy fuerte. En primer año me fue muy bien, notas muy altas, y yo era lo que los chiquillos llaman ahora un nerdo. Yo sacaba de 10 en casi todo, y entonces tenía matrícula de honor. Entonces el segundo año decidí iniciar algunos cursos necesarios para el derecho, que eran historia, ¿cómo se llama? Historia del derecho, introducción al derecho. No, era un curso de historia que daban particularmente, historia de las instituciones. Historia de las instituciones, sí, lo recuerdo, claro. Economía general. Sí. Yo me matriculé aparte de la carga académica que llevaba ingeniería, que era más pesadita de lo que yo me imaginaba,
ya el segundo año, y empezó a no alcanzarme el tiempo, y entonces preferí retirarme. Y eso lo dejo para después. Cuando yo estaba terminando la carrera, lo que quería era estudiar economía, ya una rama de economía, e incluso tenía ya posibilidades de irme a Inglaterra, en una universidad, a estudiar economía. En eso me fui para Fertica, que me ofrecieron un buen puesto allá, muy buen salario, y dije yo, bueno, ya si yo me voy a orientar por otros rumbos, por lo menos que no sea ingeniero de cartón. Y ahí en Fertica sí iba a echar los dientes, porque sí, era una planta completa para un ingeniero químico. Y ahí estuve 2 años, y luego cuando regresé, venía ya con una propuesta muy elaborada de que iba a haber una crisis energética mundial y eso iba a afectar al país, y tenía una propuesta de qué debía hacer Costa Rica para afrontar aquella crisis energética, que era una crisis grave la que se venía, que en efecto se vino. En octubre del 73, después de la guerra de Yom Kippur en Israel versus varios países árabes, los árabes que no pudieron ganar esa guerra, entonces cerraron las tuberías de petróleo, y cuando las abrieron, el petróleo valía 5 veces más, 500% de aumento. Una gran crisis. Pues eso me obligó a trasladarme a San José, a estar en esos estudios. Y ahí fue cuando ya me involucré en la campaña de Daniel Oduber, y Daniel era uno de los que yo tenía convencido sobre el plan energético. Llegó y me dijo, mire, yo creo que usted debería de ser diputado, porque eso que usted sabe, no lo sabe nadie aquí, de eso no se hablaba. Cuando se hablaba de energía, todo el mundo pensaba en energía eléctrica, nada más. Y así, entonces ya inicié un cambio muy fuerte en mi vida. Pero bueno, si me preguntan qué soy, bueno, yo me gradué de ingeniero químico, luego saqué un doctorado. Ese libro que usted mencionó, del socialismo cuántico, fue mi tesis de graduación en la Universidad de La Salle, saqué un doctorado. Pero vivo estudiando de todo, digamos, no soy economista, pero toco de oído, ¿no? Vivo estudiando. Si me preguntan qué soy, uno tiene que definirse por lo que más hace, yo tendría que decir, sigo siendo estudiante, ¿no? Sí. Excelente, excelente. Sí, vamos a ver, en el momento en el que perdemos esa curiosidad intelectual, yo creo que es en el momento en el que empezamos también nosotros a declinar, ¿verdad? Como seres humanos. Ahora bien, usted ha sido una figura central en la política nacional por muchas décadas. Ahora, bueno, hablábamos desde el año 73 inclusive. ¿Por qué en esta campaña electoral su rol parece más periférico? Era algo que hablábamos ahora antes de entrar al aire, o dicho de otra forma, ¿por qué no participar como candidato para dinamizar el debate y elevar el nivel de la discusión pública? Yo le voy a decir, hace 4 años quedé candidato de carambola, ¿no? Pues yo, francamente, me había ido de Liberación, regresé a Liberación con la ilusión, yo venía con estudios recientes, tesis, propuestas, de lo que debería ser una socialdemocracia para la nueva época. Yo entré ilusionado y me encontré en Liberación que no estaba en eso. Un Figueres protagonizando, buscando mover las fichas para ser él el candidato. Bueno, con él tuve varias conversaciones y yo recuerdo que él estaba muy mal valorado en la opinión pública, ¿no? Tenía una cantidad de opiniones negativas altísima. Y cuando yo le dije, no, José María, busquemos un candidato por el cual se pueda ganar y más potable. Más potable. Es más, le dije, tiene más chances Jicaral de quedar de campeón que usted. Jicaral iba de último. Sí. Bueno, no me hizo caso y de camino empiezan a hacer encuestas y empiezo yo a salir en las encuestas en segundo lugar después de Figueres, ¿no? Y entonces decidí, de verdad, sí, me voy a meter. No tenía un centavo. El día de la convención no tuve plata ni para una bicicleta, no, nada. Apenas me dio con aportes de amigos para pagar la cuota de ingreso ahí, que eran 30 millones de colones, ¿no? Y bueno, yo ya vi los resultados. Figueres sacó más votos que yo. Y pues la verdad es que yo no estaba ya tan apegado a la idea de ser candidato. Y yo pienso que puedo contribuir más de diputado. Lo que no me imaginé es que Figueres estuviera en contra. Iba a bloquear, digamos, esas claro, y me dijo, no me sirve usted de diputado, porque con la experiencia que usted tiene y la cancha que tiene, en muy poco tiempo usted hace un bloque mayoritario ahí en la Asamblea, y entonces el que va a mandar es usted y no yo.
Y ve que cortedades. Entonces me ofreció el Ministerio de Educación. Le digo, no, eso está en la cola de un venado. Está muy difícil que usted gane, José María, muy difícil. O sea, que usted ofrezca ministerios es una entrada gratis al Parque Central. Es una quimera, ¿verdad? No, no es gratis al Parque bueno, Central. Y entonces, pero entonces mi popularidad había subido mucho y empezaron a valorarme en las encuestas y sin tener partido y si está yo de candidato empiezo a marcar en los primeritos en las encuestas. Y empezó la gente a presionarme y gente, partidos a llamarme, aquí le ofrecemos la candidatura por nuestro partido. Y yo cedí a eso y buscamos un partido y me metí. No me había dado cuenta de varias cosas. Una, que la Convención de Liberación que ganó Figueres hubo una manipulación que cualquiera llamaría fraude, ¿no? Aletargaron la votación para que no votaran. La gente, Figueres tenía la tesis de que la gente que iba a votar por Rolando Araya no eran liberacionistas, sino que eran antifigueristas, ¿no? Y entonces decidieron que en cada centro de votación habían varias aulas y en cada aula habían 2 puntos de votación. Decidieron, como ellos controlaban todo, de que solo se votaba en uno. Entonces hicieron unas filas como de 300 metros. Y la gente que quería votar por mí tenía que esperar 3 horas para votar, ¿no? Entonces no participaron. Y después me di cuenta de cómo controlaban todo ahí, el aparato, el centro cómputo, claro, y todo. Bueno, aquello fue un desastre. Bueno, el asunto es que eso, cuando yo decidí meterme de candidato, yo no sabía esto que le estoy contando, de las cosas que eso no quiero ni repetir ni dar detalles porque no me gusta teñir de cosas feas. Lo cierto es que me metí y iba bien encaminado. En aquel momento habíamos 4 que estábamos, digamos, alrededor de 15%. Figueres, Linet, Fabricio y yo. Y, digamos, yo muy bien posicionado. Con muy poquito yo ganaba. Y en eso ocurrió algo que me lució una maniobra política. Metieron a mi hermano preso, que era alcalde. Sí, ahora seguramente tendrán que liberarlo de los cargos porque ahí no había nada. El asunto era meter a Rolando Araya en un escándalo y claro, con eso pringarlo. No, con eso me pringaron y con eso me bajaron y el banco que me iba a prestar la plata me dijo, ya no le aprobamos los recursos, me quedé sin plata y ya prácticamente abandoné la campaña prácticamente. Y ahora yo no tenía la menor idea de meterme. Pero empiezan a salir los candidatos ahí a presidente y empieza la gente a notar de que eran desconocidos, sin experiencia. Bueno, y entonces empiezan varios partidos a ofrecerme la candidatura de nuevo. Y entonces, ¿en qué se basaban? En que solo Fabricio tenía un reconocimiento de nombre más alto que el mío. De todos los candidatos, usted ve, incluso ahora. Opiniones favorables. No, de conocimiento de nombre, que sepa quién, como dirían los mercadólogos, estar en el top of mind, digamos. Exactamente, o el name recognition. Exactamente. Yo estaba como en 60%, Fabricio como en 70%, y los que seguían, digamos, Natalia, no llegaban ni al 20%. Y miren ustedes, eso es una ventaja. Para alcanzar lo que usted está, cualquiera de estos va a tener que gastar no menos de $2 millones en publicidad para que la gente por lo menos sepa quién es, no que lo apoyen. Que para por ubicar menos, la cara. Para ubicar a la persona. Las ideas. Bueno, ya yo tenía eso ganado. Y resulta que un grupo de ciudadanos que estaban con que yo me metiera, corrieron un par de encuestas y me metieron a mí en una lista, digamos, como que si yo fuera candidato sin ser candidato. Tentativa. Sí, me pusieron la foto mía y resulta que aparezco de cuarto muy cerca de los primeros. Me dice, no, usted tiene que meterse. Y no faltó quien llegara, yo pongo los recursos, ¿no? Aquí, o levantamos los recursos. Y yo estaba bastante decidido a aceptar. Pero en eso tuve un problema de salud, definitivamente que afectaba mi participación. Cuando la recuperé ya dije, no, yo no le tengo miedo a la campaña. Lo que puede ser una prueba muy dura para mí, ya yo con 77 años, 78 ahora, sería el gobierno, ¿no? Esto está muy difícil, ¿no? La situación que el país se encuentra en este momento, muy difícil, y posiblemente ya yo no tenga el cilindraje para metérmele con ganas, que alguien más joven, me habría sido ideal haberme metido vicepresidente con un candidato, digamos, con las condiciones.
Lo cierto es que desistí y no me metí. Ahora sigo con un programa de radio que tengo en 89.1, todas las mañanas, que se llama Coaces Tiernos. Ya tiene varias décadas. 15 años por lo menos. Sí, más, 15 años tiene Coaces Tiernos. Y me metí con un programa en Canal 8, que sale los sábados y los domingos, ¿no? Ese no lo tenía en el radar. Sí, vale el espacio también para darle. Se llama Conversando con Rolando, ¿no? Sí. 1 hora cada uno. Son 2 programas distintos. Y bueno, eso exige de mí como conductor del programa, digamos, algún grado de discreción en torno a mi participación, porque tengo que entrevistar candidatos. Si me meto con uno, bueno, lo cierto es que no me metí. Pero igual ya yo no me puedo escapar de esto. La gente me llama, ve usted me está llamando por claro, que vaya al programa de radio, me hacen entrevistas. O sea, sigo teniendo una presencia. Y está vigente, además. Sí, y tengo opinión. Lo que me duele no es que no tenga yo el honor de que me pongan la cinta presidencial, eso no me duele tanto. Lo que me duele es que yo, con toda franqueza, Ignacio, le digo, la gran mayoría de los candidatos están equivocados en torno a la apreciación que tienen sobre cuáles son los problemas del país y, por supuesto, cuáles son las soluciones a los problemas que tenemos. Yo creo que no se han dado cuenta de dónde nace, de dónde está la raíz de estos problemas que estamos afrontando en este momento en Costa Rica. Y si usted tiene un diagnóstico equivocado, pues la receta va a estar equivocada también, ¿no? Y entonces no vamos a salir adelante. Y yo algunas ideas he tenido que tener un viraje. Usted me presentó aquí como un socialdemócrata. Hoy día la izquierda en casi todo el mundo dejó de ser una izquierda que lucha por el pobre, por el marginado, por el excluido, por los vulnerables. Por los vulnerables. Esa es la tesis, ¿va? Usar el Estado para lograr que un sistema de producción mejore la condición de vida. Ahora es si está o no con el matrimonio gay, si está o no con la migración, si está o no con el ecologismo. O sea, ya la bandera social que inspiró las mascotas, los animales, todo ese tipo de cosas. Entonces ya no. Y eso a mí no me simpatiza mucho, ¿eh? Yo francamente no me siento para nada motivado. Y viendo lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Bolivia y lo que ha pasado en otros países o en Cuba. Aquí al norte, cerca. Mataron, o sea, yo diría que la historia del socialismo es un cementerio de reforma fracasada. O sea, porque si me dicen que sí, que los países europeos han tenido éxito y que son socialistas, no, un momentico. Yo reconozco que Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, los nórdicos, Finlandia, Holanda, que no es nórdico, Suiza, que es totalmente capitalista, o sea, han tenido logros sociales muy, muy importantes, pero no se han logrado con el asistencialismo que tenemos aquí y lo que generalmente hace la izquierda latinoamericana. Y entonces hay un error. Los países, digamos, un país como China, que en 40 años ha sacado de la pobreza entre 600 y 800 millones de chinos, ¿no? Es una cosa, y eso no lo hicieron con ideas comunistas, ni siquiera socialistas, ¿no? Porque en China no permitían, en las empresas que se iban para China, entre las garantías que les daba el gobierno es que no permitían sindicatos que entonces tenían un control. Eso no fue con socialismo, eso no, pues, entonces eso no quiere decir que yo haya cambiado, tengo las mismas teorías económicas que tenía, las mantengo, ahora más orientadas a algo que yo llamo economía holística, que es un concepto que hay que explicarlo, no es así nomás. Pero entonces, un poco desencantado de esos efectos ahora con un reto colosal como el cambio climático, que también usted podrá ver, Ignacio, después del COP21, que fue la firma, que lo firmaron 195 países en París, un acto precioso donde con una Costa Rica participando activamente, con un rol protagónico además. Sí, Cristiana Figueres, ha sido un fracaso eso, porque el mundo está consumiendo más petróleo y está quemando más combustibles fósiles que en el 2021. Bueno, entonces eso quiere decir que hay que enfilar los cañones por otro lado. Pero usted ve aquí, digamos, a Figueres, que está metido en eso, él trabaja en eso, me dicen que profesionalmente está dedicado a eso, y con tesis que yo considero absolutamente equivocadas en torno al campo ambiental, que sí me parece un reto que no
no se puede ignorar de ninguna manera. Tenemos a ojos vistas, lo estamos viendo en cada país, que no es que el cambio climático para el futuro ya llegó. Yo no sé cuánto se va a agravar, pero ya llegó, ya lo tenemos, ¿va? Y bueno, entonces, con base en eso, pues, yo he ido fabricando nuevas propuestas. Y lo que me duele no es que no tenga la cinta presidencial y que me ponga ahí en el zapote. En la Asamblea Legislativa, en el Salón de Expresidentes, que me muera yo, no, con el honor de haber sido presidente. Lo que me duele es que no tenga yo una trinchera donde pelear por estas ideas. Eso sí me duele. Sí, vamos a ver, ahora con todo esto que usted me dice, yo recuerdo, de hecho, hace ya algunos años, en la campaña electoral en México, cuando asumió como presidente Enrique Peña Nieto, me acuerdo que los analistas decían que era muy pequeño el personaje para la gran dimensión y el tamaño del problema, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que va a ser gobernar un país tan complejo, tan diverso como México. Pero entonces, en estos contextos en donde se necesitan personajes, ¿verdad? Con otros quilates, ¿verdad? Y con otro bagaje, en Estados Unidos existe el término de seniority, que tal vez nosotros en Costa Rica podríamos hablar de señorío o valoración de la experiencia. ¿Considera usted que Costa Rica ha evaluado las canas, que afortunadamente usted sí las peina, yo creo que yo no voy a llegar a peinarlas, pero se han devaluado, digamos, esas experiencias, sí, la trayectoria o los antecedentes a la hora de analizar y debatir la política nacional? Sí. Mire, ha habido, entre las cosas que han pasado en el país, que son causantes de este caos político que tenemos, es la satanización de la política. La política, Ignacio, mala, buena, es la esencia de la democracia, como usted la quiera ver. O sea, si hay democracia, tiene que haber política, que es lo que le da vida a la democracia. La pelea entre partidos, entre aspirantes presidenciales. Resulta que, especialmente dos medios de comunicación, La Nación y Telenoticias. O sea, cualquiera que la idea que le formaron a la gente es que cualquiera que esté en política se mete en política nada más para robar, ¿no? Entonces satanizaron la política y eso impidió que valores nuevos ingresaran a la política. Y ve que los jóvenes no se meten en política. Eligieron otros caminos. Exactamente, buscan por otro lado. Porque meterse en política era sinónimo de ser corrupto. Entonces eso ya planteó un escenario, un reto muy difícil. Lo demás fue ocurriendo por otros factores de los cuales podemos hablar, pero entre las cosas que pasaron es que se ve mal que alguien repita como diputado. Eso podemos analizarlo, depende. Hay democracia muy robustas que lo bueno, mantienen. Pues usted en Estados Unidos duran 40 años de senadores y ahí nadie lo encuentra mal. En tanto usted esté haciendo un buen trabajo, usted debe tener chance de reelegirse. Bueno, pues aquí está satanizado que se reelija. Mire que los mismos de siempre y que no sé qué. La misma historia. Bueno, entre los mismos de siempre hay de todo. Y hay gente inexperta. Lo que hay que buscar son los filtros para que la gente que no sirvió no vuelva, ¿no? Pero que sí haya chance para el que sirve. Entonces se fue desacreditando esto al punto de que ya ahora esto es un desastre. Uno ni siquiera sabe quiénes son los ministros. No tiene ningún protagonismo. Pero a mí me tocó ver a Óscar Arias en el segundo gobierno, y yo, algo mal andaba mal en este país, que le renunciaba a un ministro y al principio, empezando el gobierno, tenía ahí en la banca al viceministro, tenía otro, y más o menos preparados como para... Ya terminando el gobierno, yo vi a Óscar Arias en la gradería buscando sustitutos porque no tenían ni siquiera en la banca, ¿no? Sí. Al juntabolas. Exacto, al que fuera, póngase los tacos y entre usted. Gente sin ninguna experiencia. Cuando vino Laura fue gente con menos experiencia. Y ya lo del PAC y Luis Guillermo, con todo dolor, porque yo a Luis Guillermo lo quiero mucho, ha sido mi amigo toda la vida, fue mi partidario siempre, pero eso no funcionaba así como lo estaban pensando. No bastaba con ser antiliberacionista y odiar a liberación. Para ser elegible. No, sí, para ganar sí, pero para gobernar no sirve eso. No, usted tiene que tener otras propuestas, ¿no? Además de decir no a liberación. Entonces ocurrió un fenómeno que se degolló, digamos, la clase política del país. Y hoy, como clase política es una cantidad de aprendices
montados en partidos taxis, ¿no? Pidiendo el voto para ser presidentes sin haber tocado bola en la cancha nunca, ¿no? Así es. Que eso, yo recuerdo que me parece que era Beto Cañas, el que decía que no bastaba, que el tener cédula de identidad no le permitía a uno o no lo facultaba a uno para ser presidente. Le voy a contar, pues yo conozco la anécdota bien. Resulta que cuando se metió un muchacho del PAC de candidato a la presidencia, bueno, ya se me olvida el nombre, ¿verdad? Los compañeros le decían Mundo, el nombre de él no tiene nada que ver con el apodo. Uno de mis hijos era compañero de él en el colegio aquí, el colegio de laboratorio que pertenece, creo que está ligado a esta universidad. Claro. Y entonces se lanzó de candidato. Y Beto Cañas, que lo conocía bien, digo, ¿cómo este muchacho? Y ahora, digo, ¿creen que pueden ser presidentes solo porque tienen cédula? Eso Sí. es lo que digo. Exacto. Sí. Que eso uno lo puede extrapolar a las demás ramas, ¿verdad? Sí. A los ministerios, a las diputaciones. Ahora bien, desde su perspectiva, hemos abordado algunos temas de manera muy general, pero desde su perspectiva, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta Costa Rica hoy en día y cuál debería ser el camino para poder resolverlo? Bueno, mire, para mí hay un problema generador de otros problemas. Usted, digamos, está orientado por el lado más social, usted verá la pobreza, el desempleo, la criminalidad y cosas que son manifestaciones de una enfermedad nacional que son muy graves. El crimen organizado, que es visible, la cantidad de muertos, la cantidad de homicidios que sigue creciendo y la cantidad de maleantes que ya ahora no es que se roban un carro, no es que controlan una zona, ya el país está perdiendo territorio nacional, está perdiendo la soberanía en muchas partes. Pero el problema que origina eso, o sea, el principal problema que tenemos es nuestra incapacidad para resolver problemas, ¿no? Los gobiernos no resuelven nada desde hace años, ¿no? El último que medio hizo algunas cosas, unas buenas, otras no tan buenas, fue el de Oscar Arepo. Pero luego vino Laura, y con todo respeto a doña Laura, y sin nada personal contra ella, pero ya ahí empezó, y eran errores tan graves que uno veía que ellos no tenían claro qué es lo que había que hacer. Y los gobiernos que han seguido igual, ¿no? Y entonces ahora llegamos a un punto en que tenemos un presidente que le dio prioridad a su popularidad por encima de la solución de problemas. O sea, dijo, no resuelvo problemas, pero me dedico. Entonces, él se dedica a echar la culpa a otros, ¿no?, para ganar popularidad. Y entonces el país está atascado. ¿Y a dónde se ve eso? En algo que tiene que ver, yo pensé que usted quería que habláramos de eso, porque yo considero que el país está hiperregulado. Tenemos demasiadas leyes, tenemos demasiadas regulaciones, y entonces se ha creado algo que yo llamo la dictadura de los incisos, ¿no? Lo he escuchado. Ah, sí, sí. Una dictadura, al venir la sala constitucional, que trajo cosas muy buenas, también trajo otras que no son tan buenas, trajo una ideología. O sea, la elevó a categoría porque es una forma de pensar de los abogados, de sus colegas, y es una forma de pensar de los abogados. La solución está en la ley, ¿no? Entonces, la utopía ya no era el bienestar general, la armonía social y ecológica, el ascenso, o sea, ya la utopía es la ley perfecta, ¿no? Y entonces la sala cuarta empieza a echar atrás proyectos buenos y malos, partiendo pelos en el aire, y bueno, muy bien, a ese nivel. El problema está en que la acción de la sala constitucional, el salacuartazo y todo eso, supuso una preponderancia de lo jurídico sobre lo político y sobre la democracia misma, la perfección jurídica. Entonces, de eso cundió, y cada departamento legal en un ministerio o en una institución autónoma se empoderaron. Y ahora en un ministerio no manda el ministro, manda el jefe del departamento legal. Pues el jefe del departamento legal dice, tal decisión está mal porque tal cosa, y el ministro se separa del criterio. Se separa del criterio. Al día siguiente es un escándalo en los medios, porque se supone que entonces lo hizo por corrupción. Pues la solución perfecta es la que dice el abogado, no
y tal vez usted puede ser un experto. Que es la más fácil, porque es ajustarse ya a una camisa. Entonces, el Estado se ha hecho lento, costoso, caro, corrupto en algunas partes, porque muchas veces usted se brinca eso si pone plata por debajo, como se ha demostrado. Bueno. Y entonces, el Estado está resolviendo muy pocos problemas. Y entonces se requiere un nuevo Estado. Pero para eso, se necesita algo más que ganar las elecciones. Pilar y ¿cómo se llama? Y Chávez dijeron, bueno, hacemos un partido, la popularidad es tan grande que vamos a sacar mayoría y con mayoría hacen, bueno. Va a preguntar usted qué es lo que tiene que hacer. Para empezar, no saben, ¿no? Y segundo, no se dan cuenta de que la propia naturaleza de cómo está en nuestra Constitución y en nuestras leyes, la formación de las leyes, ¿no?, hace que el poder de un diputado que quiere obstaculizar es tanto que le puede impedir a cualquiera gobernar. Entonces, yo eso lo vi hace 30 y resto de años. Fui a buscar a Calderón Fournier, que era presidente, para decirle, vea, aquí hay que hacer cambios ya muy grandes. Este Estado no funciona. La gente no acepta la privatización. Hay que buscar alguna manera de que haga el Estado más eficiente, buscando formas tal vez mixtas o algunas. Yo tenía propuestas sobre eso, una que yo llamaba desestatización sin privatización, ¿no? Que hay maneras de hacerlo. Bueno, pero eso, digo, Rafael Ángel, no lo puede hacer usted aunque tenga aquí 50 diputados. Se necesita un acuerdo nacional. Y me dijo, yo le entro a eso. Bueno, cuando yo me fui a Liberación no estuve de acuerdo, porque de Castillo era el que mandaba ahí. Castillo quería volver a ser candidato y dice, Rolando se me va arriba, entonces pararon el acuerdo. Con Figuerito no hubo mucho que hacer. Eso fue un gobierno de ocurrencias y de tonterías, ¿no? Salvo Intel, que fue un acierto. Bueno. Luego Miguel Ángel sí pudo, y hizo una concertación muy, muy exitosa, pero cuando la plasmaron en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, no recogieron, no hicieron bien el trabajo de apoyo, porque acusaron al hijo de Miguel Ángel de estar metido en cosas oscuras relacionadas con esas leyes y la privatización del ICE y tal, y se vino el combo. Entonces, el combo fue el país a pagar cualquier iniciativa de reforma del Estado. Bueno, pues sigue vigente, la cosa se ha venido agravando cada vez más, y eso, porque aquí el criterio jurídico se impuso de una manera absoluta y total sobre el criterio político. Y usted, para gobernar un país, usted necesita un equilibrio en eso. Y entonces las leyes se hacen de tal manera que el ser humano no entre con su criterio, si es bueno o malo, si es conveniente, si es moral o no es moral, si es oportuno o no oportuno. No. La ley ya le dice a usted qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? Que entonces se nos ha hecho un charral, ¿va? Que nos impide avanzar. Eso nos impide decidir nada, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que arreglar en el país. Bueno, ahora, pues, con un reto diferente, un presidente que hay mucha gente que lo adversa, lo acusan de tener impulsos dictatoriales, ¿va? Por la forma en que se enfrenta a los poderes, porque él creyó que lo eligieron de presidente y que la presidencia, que lo hacía plenipotenciario. Plenipotenciario, no, un momentico. El presidente es un factor, tiene que coordinarse con la Asamblea y tiene que coordinar con el Poder Judicial. La democracia es eso, es la república. Una república es eso, ¿va? Y el presidente puede tener más iniciativa que los otros, pero no el poder total. Y él quiere el poder total, y eso no es posible, ¿no? Ahora que hablábamos, antes de entrar al aire, por ejemplo, de la administración de Daniel Oduber, en la que usted también tuvo, digamos, un rol importante. Daniel Oduber, tengo entendido que una vez a la semana se reunía y almorzaba con todos los jefes de fracción. Él no tenía necesidad, porque sí, no era parte, digamos, de sus funciones exclusivas. Imaginémonos hoy en día al presidente de la República haciendo eso, eso termina en un bochinche. Sí, yo recuerdo que sí, habían 8 jefes de fracción, para los que creen que el multipartidismo empezó ahora, no. Ahí estaba Liberación, estaba la Unidad, estaba el Nacional Independiente, que es un partido muy de derecha, con 6 diputados. Estaba el partido Carazo, que se llamaba Renovación Costarricense, Renovación Democrática.
el partido que eran los comunistas, que se llamaban el Pueblo Unido. No, eso antes de Pueblo Unido, se llamaba Acción Socialista, creo. Sí. Paso, me da la impresión. Y luego había un representante, 3 representantes, digamos, de un partido locales, que solo un diputado sacó. Y Daniel tenía mayoría para elegir el directorio, pero se da cuenta de que para poder que un proyecto de ley no solo saliera como él lo quería, sino que saliera en el tiempo en que él lo necesitaba también el apoyo de los que no estaban con él. Entonces se reunía con todos los jefes de fracción. Y una de las cosas que me dijo, me dice, mire, yo que usted ya está haciendo futuro está construyendo futuro en la política, péguese esto. En política, para poder gobernar, lo que se necesita es el diálogo permanente. Eso no hay de 10 años aquí. De 10 años no hay diálogo y negociación. Además, bien se sataniza. Yo recuerdo La Nación, que se producía un acuerdo entre los dos partidos, entre Liberación y una vez los satanizaba, es corrupción y no sé cuánto, porque ellos no estaban de acuerdo con la ley, porque tenían una posición más conservadora, y entonces lo acusaban de corrupción porque los dos partidos se ponían de acuerdo, cuando así es la democracia. ¿Sí? Ahora bien, tal vez pasando a otro tema, hay muchos países en la región, y me parece que aquí podemos incluir a Costa Rica, en donde pareciera que estamos siendo gobernados por gerentes financieros, algo que ahora hablábamos y tocábamos antes de entrar al aire, en donde tenemos perfiles formados principalmente en economía y gestión empresarial. Y en ese esquema de liderazgo, ¿qué lugar ocupan áreas como la educación, como la cultura, los derechos individuales, los derechos de las mujeres, especialmente cuando estos son temas que no se traducen necesariamente en los indicadores económicos, aunque a la postre se inciden en el bienestar de un país? Entonces, ¿cómo incide que este sea el perfil del líder, el perfil del gobernante de hoy en día, y que parece que se están dejando de lado otro tipo de temas igualmente importantes y relevantes para el país? Y menciono Costa Rica, puedo mencionar El Salvador, en otros momentos Brasil, hoy en día la Argentina de Milei, entre otros que podemos citar. Mire, yo le comenté hace unos minutos la preponderancia de lo jurídico sobre lo político. Es visible aquí en el país, pero hubo otro criterio que pasó. La preponderancia de la economía sobre la política, de la ciencia económica. Entonces, el criterio aconsejable era el que era un economista. Entonces empezaron los economistas a tomar un criterio y se formó algo que ahora casi todo es de derecha, casi todo es, digamos, emparentado con el neoliberalismo, digamos. Huele a Fondo Monetario Internacional. Todo ese tipo de cosas, sí. Bueno, y con Chávez es la receta del Banco Mundial, a la de Chávez. ¿Qué pasaba? Que se formó algo, digamos, los economistas de Liberación formaban un equipo, lo dirigía Castillo, a veces Eduardo Lizano, y era socialdemócrata. Eran keynesianos. La escuela de economía de la Universidad de Costa Rica era keynesiana, dominaba esa línea de pensamiento. Cuando se vino la ofensiva neoliberal en los 80s, en el mundo entero, pues uno de los balances es que esos economistas keynesianos se pasaron al otro lado. Y ahora, la escuela de Derecho es una escuela de formación monetarista, la escuela de economía. Es monetarista, totalmente de derecha. Ahí solo gente forman economistas de derecha, todos, y dogmáticos. Ahora me los encuentro, muchachos jóvenes que me tienen de alumnos. Bueno, entonces se creó algo que ha sido también muy nefasto, que yo lo llamé el economicismo. O sea, de que todo lo que pasa el filtro de un análisis de viabilidad económica, rentabilidad, etcétera, es lo bueno, ignorando una cantidad de factores que construyen las circunstancias para que las cosas funcionen. Por ejemplo, bueno, de eso justamente de este tema vengo a hablar con mis alumnos, de cómo no cuenta la educación, no cuenta la armonía social, nada de eso cuenta en economía. Entonces, solo las cifras, los resultados, los datos. Y además a veces los números macro, ¿verdad? Bueno, eso es la macroeconomía. Hey, macroeconomía, como decía don Pepe Figueres, eso trabaja con promedios, ¿va? Y la política no puede manejarse así. Usted le mete la cabeza en un horno a una persona y los pies en un refrigerador,
el promedio está muy bien, pero ese carajo se lo está llevando. Bueno, eso tenemos. Sí. Tenemos promedios más o menos, ¿va? Pero la situación está muy complicada y se nos ha hecho ya con base en la exclusión y con base al fracaso de nuestros programas sociales, que han fracasado. Nuestros programas sociales no han servido, estamos gastando mucha plata y no están sacando a la gente de la pobreza al ritmo que deberíamos lograrlo. Y entonces, ¿por qué? Porque se impone ese criterio economicista. Y vea usted, como le decía a mis alumnos, si usted está sano, Ignacio, o sea, el hecho de que usted esté sano, que esté el pueblo sano, no suma nada a la economía. Pero hasta que usted se enferme, entonces ya usted tiene que ir a la farmacia a comprar medicinas, ya suma la economía. Contratar a un médico y pagarle al médico, ya suma la economía. Claro. Contratar un análisis clínico, ya suma la economía. Entonces la enfermedad, que es algo indeseable, resulta algo positivo en la economía. Perdón. Algo negativo. Es algo negativo, pero resulta que eso suma al PIB. Sí. Igual que usted tiene el carro, que usted necesita su carro, digamos, un agricultor necesita su carro para jalar sus productos, para transportarlos de Cartago al punto de venta final, sí. Si el carro está funcionando bien, no suma nada a la economía. Viene y choca ese carro. Entonces ahora sí, taller, repuestos, seguros, aseguradoras, ya eso sí suma a la economía, perdón. El diablo primero lo hace tonto a uno y después pobre. Bueno, así, ¿cómo va a funcionar un país así? Hay que calcular las cosas de otra manera. Entonces, en esa visión cuántica que yo diseñé, que no es una propuesta de un nuevo socialismo, es simplemente diciendo que esa utopía con la que soñaron los creadores de la idea socialista solo es posible con un ser humano de más alto nivel mental que el actual. Entonces eso quiere decir que la educación debe cambiar, que con esta educación no vamos a lograr esa utopía. El ser humano que habita este planeta, Ignacio, no está preparado intelectual, moral, emocionalmente para crear un orden que se merezca llamar socialismo, como fue la utopía que se creó, y la prueba está en los fracasos rotundos de la Unión Soviética y otros más. El hecho de que China, siendo comunista, gobernada por un partido comunista, haya elegido un ultracapitalismo de derecha para sacar ese país, es revelador de que aquello no funciona. Entonces, aquí se requiere un cambio de paradigma, que ya no es un cambio ideológico. Un cambio entre un cambio ideológico y un cambio de paradigma, digamos, el cambio ideológico sería si cambiamos de planeta, de ir a Marte. Si hablamos de paradigma, es cambiar de galaxia, ¿no? Es otra cultura. Pero no lo ve, la política no habla de esto. La política está basada en pequeñas cosas, pero hay que tener una base filosófica nueva para poder hacer esto. Ahora se nos viene la inteligencia artificial. Eso, así como va a liquidar muchos empleos, va a crear empleos nuevos. Van a aparecer nuevas actividades económicas basadas en la inteligencia artificial. Pero este es un cambio muy profundo. Y yo no oigo a nadie hablando de eso. Y ve usted, no ha salido en los debates, no ha salido en las propuestas. Y no va a salir. Ni va a salir. Ve usted, a mí me dice un amigo mío que es la figura más importante, ahora le llaman así elegantemente el CEO, bueno, digamos el gerente general. El director general de una empresa que contrata 1.800 empleados en las distintas sedes que tienen en todos los países de Centroamérica, tienen una parte. Digo, el año entrante van con 900 empleados. 900 van a perder el empleo. En 5 años no hay call centers aquí. ¿Para qué? Un robot puede hacerlo mejor todavía. Bueno, claro. Sin hacer esperar al cliente. No, nada, y sin hay que pagarle nada al robot. Entonces eso supone un cambio en una estrategia económica, y lo primero es irle a la ola, no huirle a la ola, no irle a la ola, metérsele a la ola para poder hacer eso, o sea, aceptar eso. Y entonces, ¿qué es? Empezar a hacer los cambios educativos correspondientes ¿a qué? Algo que me parece a mí que es fundamental, que es subir el nivel mental, no solamente el nivel intelectual, la alfabetización, no es la creatividad, la inteligencia emocional, las habilidades blandas, de todo las ese que tipo tanto se hablan, pero que tampoco se van incorporando. Todo ese tipo de cosas son absolutamente necesarias. La mente humana da para mucho más que lo que la estamos usando, ¿no? Y si no, pues bueno, yo no sé si nos irá mejor o peor con la inteligencia artificial que lo que tenemos. Yo pienso que todo avance viene para mejorar.
pero habría que evitar la esclavización tecnológica, ¿no? Que terminar esclavos, como estamos casi hoy en una semiesclavitud con el teléfono celular, ¿va? Te va a un restaurante y ve un grupo de amigos y no están conversando entre ellos. Sí, la gente no comparte, las familias... Están con el celular cada uno, está cada uno con el celular, ¿va? Y eso es una deshumanización que supone. El cambio de los últimos 30 años que ha marcado el mundo no fue ideológico, no fue ideológico, el cambio que ha marcado el mundo fue tecnológico, ¿va? Y entonces, pero tenemos un ser humano que está recibiendo la misma educación que hace 100 años, ¿no? Que ya yo no le encuentro mucho sentido a una cantidad de materias y los currículos que tenemos, no le encuentro mucho sentido. Don Rolando, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa y usted se me adelantó en uno de los temas que yo quería abordar con usted, y es que en diversas oportunidades yo lo he escuchado destacar cómo la tecnología justamente, lejos de ser a veces una amenaza para el empleo, puede venir a aportar un enorme valor también para los procesos. Entonces, ¿cómo debería Costa Rica incorporar esa visión para impulsar productividad, innovación y nuevas oportunidades laborales? Y en esto tal vez me refiero, como mencionábamos antes, la inteligencia artificial, el machine learning, la web 3.0, blockchain, internet de las cosas, big data, entre otros grandes Bueno, usted ya mencionó un menú aquí, de lo cual usted le pregunta a los candidatos presidenciales qué es blockchain, si acaso se desconfiguran. Tal vez Ramos sepa qué es, los demás no hay ni idea de eso. Yo pienso que para afrontar todo eso tenemos que ponernos de acuerdo, independientemente de que nos ataquemos en una campaña electoral, para hacer un nuevo Estado costarricense, un nuevo Estado, que se ajuste a los valores del costarricense, que no está de acuerdo jamás en privatizar la caja como propone Otto Guevara, no hay necesidad, pero sí podría ser conveniente pensar en incrementar la tercerización. Yo pienso, y las alianzas público-privadas, vamos a un sistema más mixto, ¿no? De que haya capital privado y capital del Estado, que como garante del interés público. Lo primero que habría que empezar es por eso. Y lo segundo, o sea, sin que sea en orden de importancia, es la educación. Sencillamente tenemos que cambiar el sistema educativo. Con este sistema educativo estamos metiendo niños genios a los 5 años al sistema educativo y los estamos sacando atontados con título de bachiller a los 18. El sistema educativo que tenemos hace perder creatividad e inteligencia por la memorización y la forma en que estamos enseñando. Entonces hay que cambiar eso, porque lo que viene es una nueva civilización y deberíamos tener bienestar social, suficientes ingresos y ser felices, que cuenten otras variables en la relación humana, de manera que, porque la felicidad está más ligada al amor, está más ligada al espíritu, está más ligada a otra cosa que el bienestar económico. Yo conozco gente que le ha ido muy bien económicamente y su vida es un desastre. Entonces, ¿cómo lograr eso? Requiere pues ideas diferentes, y nosotros andamos la alta mayoría de los costarricenses con ideas del siglo XX que no funcionan en el siglo XXI. Y adicionalmente es curioso cómo hoy en la mañana estuve con mis estudiantes conversando de cómo, por ejemplo, se han incorporado con el transcurso de los años, de las décadas, por ejemplo, se han incorporado más las mujeres al mercado laboral. Ajá. Se han incorporado otros, digamos, personas que tradicionalmente o que anteriormente no participaban tan activamente del mercado laboral. Tenemos todas estas herramientas que nos permiten facilitar las tareas y los trabajos, y parece que lejos de ser, como usted bien lo dice, mejores personas más felices, mejor conectadas, mejor relacionadas, estamos cada vez más dependientes también de la tecnología. Entonces, ¿cómo hacer un balance tal vez? Y con eso podríamos cerrar el programa. Bueno, el balance lo viene a hacer ese nuevo ser humano, que la educación no se centre tanto, o sea, que no sea solo alfabetización, sino que la variable de desarrollar creatividad, inteligencia emocional, de subir la capacidad intelectual, no el conocimiento, sino la capacidad intelectual, la capacidad de aprender de una persona, ¿no? Me parece que es el cambio en el cual deberíamos centrarnos ahora, ¿no? Hay que aprender de los chinos que dicen que las cosas toman más tiempo de lo que uno se imagina, pero entonces tengamos claro qué queremos dentro de 50 años, pero hay que empezar a hacer los cambios ya, para que dentro de 50 años tengamos nosotros una sociedad más exitosa que la que tenemos ahora, ¿no? Don Rolando, de verdad le agradezco mucho por su tiempo. Como le dije al inicio del programa, yo sé que tiene una agenda ajetreada y comprometida,
Así que le agradezco mucho por haber sacado un espacio para compartir con sus ideas, la visión del país y del mundo con nosotros y con nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Ignacio. Yo le agradezco la oportunidad, más bien, me da mucho gusto volver aquí. Hace tiempo que no venía aquí a las instalaciones de Radio Universidad. Bueno, en cualquier momento lo volvemos a invitar. Bueno, estoy a la orden suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rolando, y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Esto fue Consulta Legal, que es una producción de la Radio 870 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos, a ser parte de este espacio y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias y cuídense mucho. Esto fue Consulta Legal, una coproducción de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Derecho y la 870 UCR. Somos Acción Social. Los esperamos como siempre el próximo jueves al ser las 10 de la mañana.